Vamos a seguir estudiando Shulchan Aruch, se escucha bien, ¿no? Sí, Correcto, sí, se escucha muy bien. Eh, entonces habíamos empezado a estudiar el tema del cuidado natural del cuerpo que trae el Shulchan Aruch, pero es más bien de acuerdo al Rambam. Son cosas que los sabios fueron aprendiendo durante todas las épocas y que el Rambam lo concentró. Y hay algunas cosas que hoy en día a lo mejor están fuera de época, pero la mayor parte de las cosas son importantes y es bueno hacerlo. Habíamos hablado acerca de que para poder servir a Hashem hay que tener el cuerpo sano, y entonces cuando el cuerpo está enfermo hay que alejarse de las cosas que lo destruyen y acostumbrarse a las cosas que sanan y lo remedian. Hoy tuvimos una pregunta que respondió el Rab respecto de las medicinas alternativas. Por supuesto que comer sano y vivir en forma natural y alejarse de todas las cosas que hacen mal no es alternativo, sino que es la forma que tiene que vivir el ser humano. Pero hay métodos que no son kosher. Entonces preguntan, escuché que que hay métodos de curación alternativos que no son kosher. ¿Cómo puedo saber qué método está bien y cuál es problemático? Entonces el Rab da unas pocas pautas para saber si uno puede eh, recibir o ocuparse, incluso trabajar en ese tipo de curaciones alternativas. Entonces dice, no debe tener ningún nombre extranjero. Nombres que están en otros idiomas y que a veces están relacionados con la salud espiritual. Y la salud espiritual en otros países tiene siempre que ver con algún culto espiritual que no es kasher. Después debe ser comprensible en términos puramente físicos. Si la explicación que da para el método, para que eso cura o haga bien al cuerpo, tiene fundamentos físicos, científicos, entonces eso está bien. Si hay explicaciones eh, esotéricas o espirituales o algunas cosas que son solamente creencias, eso ya hace pensar que ese método no es kasher. Después, por otro lado, no debe ofrecer una forma de vida, sino más bien un método para la curación. Cuando ese método de vida está basado en, en una creencia, que hacer determinadas cosas, eso lo va a curar o lo va a mantener sano, y trae una forma de vida que es ajena a la Torah, entonces eso ya no es kasher. Si esa forma de vida contradice lo que dice la Torah. No debe tener ninguna asociación extranjera en absoluto. ¿Ok? Para, para saber que un método es bueno, no tiene que estar asociado con ninguna creencia extraña. Tiene que ver un poco con el primer punto. No tiene que estar asociado con cosas extrañas o que no tienen nada que ver con el judío. Después,
dice algo muy importante. Recuerden, no importa cuán positivo pueda parecer el tratamiento o qué objetivo altruista parezca lograr, si no sigue estas pautas, puede resultar perjudicial en un nivel más profundo del alma, aunque parezca tener resultados positivos superficialmente. Entonces, esa es una forma que nos da el Ra para identificar, como el Reiki o el yoga o otros tipos de meditaciones que aparentemente son recomendados por los médicos, pero que tienen fundamentos en cosas extrañas, entonces eso no funciona. Incluso tipos de alimentación, si esa alimentación dice que va a aumentar o va a mejorar la parte espiritual, o que determinado alimento no lo comas porque te produce algún efecto espiritual, entonces eso ya no funciona. Siguiendo con el Shulchan Aruch, hay que ir de acuerdo a cómo Dios creó al ser humano, de acuerdo a la temperatura, de acuerdo a la vitalidad que le da a la persona. Y entonces tiene que preservar esas características que Dios le dio. Y la alimentación tiene que estar de acuerdo a eso, no solamente la cantidad de alimentos, sino que vimos también cómo lograr una buena digestión, que no sea demasiada, que no sea una comida excesiva, que sea de fácil digestión, que no hay que llenar el estómago, no hay que comer alimentos que no son sanos, pero incluso si es sano, tampoco hay que comer demasiado. Como dijo Shlomo Amelech, quien cuida su boca y su lengua, cuida su alma de problemas. Entonces, eso se refiere a hablar a todo lo que sale de la boca y también a todo lo que entra. También hay que ver de acuerdo a la edad, habíamos visto, de acuerdo al clima, de acuerdo a la actividad física. Habíamos dicho que hay que comer en forma tranquila, soltarse el cinturón. Cuando uno recién termina de comer hay que estar preferiblemente inclinado hacia la izquierda para que el hígado caliente el estómago. Y después no moverse demasiado, después hay que hacer ejercicio, fuera de horas, hay que tomar líquido, que no sean fríos y no sean excesivamente calientes. Y también de acuerdo al temperamento de la persona, si la persona es de temperamento irascible, fogoso, entonces tiene que tomar alimentos que aplaquen un poco eso. Y al contrario, si es de temperamento frío y depresivo, tiene que tomar alimentos que lo alienten y lo ayuden a moverse. Dijo que el alimento, en la Torah el alimento por excelencia, o cuando uno se dice que comió, es porque comió pan. Pero hay que tener en cuenta cómo es el pan de hoy en día y aclara que no tiene que ser harina completamente refinada, porque esa no es bueno, no es buena, tiene que tener un poco de salvado, que tenga un poco de levadura, moderadamente leudado, no exageradamente, tiene que tener un poco de sal y es preferiblemente horneado. Los alimentos de cereal, dice, no son buenos cuando son hervidos o fritos de alguna otra forma, sino más bien horneado. Después hay carnes que son mejores que otras, los animales pequeños
son mejores que los alemanes grandes y los alemanes jóvenes son mejor que los viejos. En general la carne de haba es más digestible que la vacuna y hay que comer cuando uno necesita comer, cuando tiene hambre y no cuando solo tiene apetito, que son dos cosas diferentes. Entonces, incluso habla acerca de los ayunos, no estrictos, no referido a los ayunos que se pide que se hagan de acuerdo con la Torá, sino que comer 2 veces por día las personas sanas y comer pequeñas comidas varias veces por día los que no están sanos. Pero en caso de comer esas comidas es preferible 1 vez por semana saltearse alguna. Entonces habíamos dicho que es bueno acostumbrarse a desayunar con pan. Habíamos hablado la semana pasada de cómo la hija del Tzemach Tzedek estaba enferma y el padre le dijo que coma antes de la tefilá, que no se quede en ayunas porque hace mal al estómago. Entonces acostumbramos tomar, aunque sea un poco de menzonot y alguna bebida antes de al despertar. El Rambam sigue en el punto 12 del capítulo 32. Estamos en el Shulchan Aruch, Kitzur Admur Zaken, del editorial Lubavitch. 197. Perdón. En la página 197. Exacto. Dice, quien desea comer diversos tipos de alimentos, que primero anteponga aquel que tiene cualidades purgantes. No ha de mezclarlo con la comida, sino que aguardará un poco entre medio. Y en general todos los alimentos que son livianos, mejor antes de los que son más pesados, como la carne, etc. Entonces primero es preferible comer fruta, comer verduras, sopas y después esperar un rato y seguir comiendo. Y aquellas cosas que no son tan digestivas que se coman después, pero no en forma abundante. Entonces habíamos dicho también que hay que masticar bien porque la digestión comienza en la boca, con los dientes y mezclar con la saliva. Y no se debe tragar ningún alimento sin masticarlo, pues ello forzará a que la digestión se realice en el estómago únicamente. Esto es parte del Shulchan Aruch, son parte de las normas que el judío tiene que seguir. Así como cumple los preceptos, también al hacer esto está cumpliendo el precepto de Lishmor meot et nafshotechem, cuidarán mucho su vida. En el 14 dice que, como se habló en el inciso 7, cada persona tiene distinto temperamento. Entonces, por consejo médico debe seleccionar los alimentos que son más benéficos. Aunque hoy en día la mayoría de los médicos no saben mucho de todo esto, tenemos que referirnos a libros del Rambam o personas que están un poco fuera del ámbito de la medicina tradicional. O mejor dicho, de la medicina moderna. La medicina tradicional sí se ocupaba de los alimentos. Y acá dice, en términos generales, los médicos de antaño dividieron a los alimentos en categorías diferentes. Algunos son extremadamente perjudiciales y es conveniente que no se les ingiera jamás, como ser los pescados grandes y viejos y el queso viejo curado con sal, los hongos, las trufas de tierra, la carne vieja curada con sal, el vino en sus primeros días de elaboración y el alimento que por el paso del tiempo despide olor. Y así también todo alimento que despide un marcado olor fétido o acre es como veneno para el cuerpo. Después hay otros alimentos que son malos, pero no tanto como los anteriores, por lo que conviene que no se ingiera de ellos salvo un poco cada muchos días.
mas no ha de habituarse a que la alimentación dependa de ellos o a ingerirlos junto con la comida siempre, como son los pescados grandes, el queso, la leche, tras 24 horas de ser ordeñada. Aquí dice que no se incluye la que fue esterilizada y pasteurizada. Evidentemente en aquella época que no había refrigeración y se dejaban los alimentos sin congelar, después de 24 horas, por supuesto, ya era peligroso incluso comerlos. La carne de toros y chivos grandes, habla el pan de cebada, la matzá, hay que comerla una vez por año, dice el Rambam nada más, no hay que comerla muy seguido. Repollo, puerro, cebollas, ajos, mostaza y rábano. Todos esos son alimentos fuertes que no hay que comerlos todos los días. Dice, todos estos alimentos son perjudiciales y no es conveniente ingerirlos salvo en cantidades muy reducidas durante el invierno. En el verano, sin embargo, no se los debe comer en absoluto. Recuerden que el Rambam, él vivió en España, y vivió en el norte de África, vivió en Israel, y son todos lugares cálidos, sobre todo en África y en Israel, donde él escribió todas estas cosas. Luego hay alimentos que son malos, pero no como los alimentos anteriores. Son las aves acuáticas como el pato y el ganso, las palomas pequeñas, los dátiles, el pan amasado en aceite, la harina que de tan refinada no quedó en ella nada del salvado. No conviene excederse en estos alimentos. Acá hay algo que no es muy agradable escucharlo, pero dice, las frutas de los árboles deben evitarse siempre. No se comerá de ellas en cantidad, siquiera secas, y con más razón frescas. Acá hay una llamada, porque al principio de este artículo, de este capítulo, dice, muchas de las leyes que aparecen en este capítulo fueron tomadas de los escritos jurídicos de Maimónides, llamado Ilhot Deot, del Yad HaZaká, el Mishneh Torah. No obstante, numerosos legisladores posteriores, como el Maguen Abraham, sostienen que la naturaleza física ha cambiado desde entonces, por lo que algunos de los principios mencionados ya no son de aplicación práctica, y los hemos marcado con el asterisco. Entonces, el primer asterisco que yo veo es justamente este de las frutas, que tan buenas son para la salud. Entonces, puede ser que en aquella época había algunas características de las frutas que no eran buenas para la salud. Entonces dice que no se comerá de ellas ni secas y ni frescas, peor frescas, dice él. Y antes de haber madurado por completo en el árbol, son para el cuerpo como espadas. Eso es verdad, hoy en día. Hay que comer la fruta madura, no verde. También las verduras, las demás vegetales, no hay que comerlos cuando están verdes. Así también es malsano el algarrobo siempre, de lo que se alimentaba Rabbi Shimon Bar Yochai. Todas las frutas sin madurar son malas, y no se come de ellas, salvo un poco en el verano, en las zonas cálidas. Los higos, las uvas y las granadas siempre son buenos, ya sea frescos o secos. De ellos se come cuanto se precise, pero de todos modos no han de comerse constantemente, pese a que son los mejores de todos los frutos de los árboles. Higos, uvas y granadas. Hay que tener en cuenta que la granada tiene, y como las uvas en el vino, las uvas negras, y la granada tiene tantos antioxidantes y enzimas y moléculas protectoras de la salud, que son muy buenas. Aunque las granadas tienen un efecto constipante, las uvas tampoco hay que comer en exceso porque tienen mucho azúcar, pero las uvas negras y las granadas
son excelentes. Los higos tienen un problema que es muy difícil de revisarlos. Y siempre habíamos estudiado que el higo tiene un problema que en la parte de abajo tiene una entrada. El higo son muchas flores que fructifican todas juntas en un solo, en eso que nosotros llamamos el higo o la breva. Y por allí entra una mosquita o una avispa que pone sus huevos ahí adentro. Y a veces quiere salir y se queda atrapada. Y mi esposa me estuvo contando estos días que leyó que hay una avispa en especial muy chiquitita que entra allí y pone un huevo en cada una de esas florcitas que tiene adentro, en cada una de las bolsitas de la semilla. Y de ahí vienen los zánganos y las fecundan, y de ahí nacen las otras abejitas o avispas. Entonces hay problema con los higos con respecto al kashrut, que pueden tener insectos en su interior. Entonces, dice, los higos, las uvas y la granada siempre son buenos, ya sea frescos o secos, de ellos se come cuanto se precise, pero de todos modos no han de comerse constantemente, pese a que son los mejores de todos los frutos de los árboles. La bebida, el agua es el alimento natural del hombre, es lo más saludable, tiene que ser limpia y transparente, y hay que ver que esté fresca para asociar la sed y mejorar la digestión. Pero tampoco que no esté demasiado fría, porque apaga el calor natural del cuerpo. Y sobre todo cuando uno está cansado y exhausto, tiene que evitar el agua que esté muy fría, porque la grasa que rodea el corazón a causa del esfuerzo, la grasa que está alrededor del corazón se ha calentado un poco, y el agua fría resulta dañina al enfriar la grasa, y entonces se solidifica. Entonces dice, resulta dañina al grado de poner a la persona en peligro, Dios libre. Y dice, a pesar de que es buena para la salud física, no hay que beberla en exceso. Y hay que tomarla antes de las comidas, pero no cerca de las comidas, porque enfría el estómago, diluye los ácidos y enzimas, y no se va a poder digerir el alimento, y tampoco hay que tomarla en medio de la comida, salvo un poquito cuando está agregada al vino. Entonces, una vez que se hizo la digestión, ahí se va a empezar a tomar. No hay que tomar cuando uno terminó de bañarse, tampoco cuando uno se está bañando. No hay que tomar después de tener relaciones maritales, cuando el cuerpo se está debilitado en su calor y produce el enfriamiento de los miembros. El Rambam, así como todos los rabinos en el judaísmo, aman mucho el vino. Y por cierto que se descubrieron características muy saludables estos últimos años en que la ciencia avanzó. El vino conserva el calor natural, mejora la digestión, expulsa los desechos y asiste a la salud física cuando se bebe de él con moderación. Tiene moléculas muy especiales que limpian las arterias, y también el calor disuelve las grasas, para que el alcohol, para que se digiera mejor las comidas. Quien tiene una mente débil se cuidará del vino, pues este incrementa la debilidad y satura la cabeza con vapores. Por supuesto, hay que tomar en forma moderada y no
ser adicto al alcohol. El vino es bueno para los ancianos y perjudicial a los jóvenes, pues estimula el calor natural. Es como agregar fuego al fuego, y se debe cuidar del vino hasta los 21 años de edad. No es conveniente beber vino antes de la comida, salvo un poco para abrir los intestinos, pero no en momentos de hambre, tras salir de darse un baño o sudar, ni después de un esfuerzo cansador. Y en medio de la comida tomar solo un poco. No hay que comer sin tener hambre, no hay que reprimir las necesidades de evacuar el cuerpo, ni siquiera un instante. Y tampoco hay que comer hasta no verificar que uno no tiene necesidad de evacuar. A veces que uno confunde las ganas de comer con la sed y con la necesidad de evacuar. Entonces cuando uno calma esa ansiedad, al final vio que no, en realidad no tenía hambre, sino solamente apetito. Que como habíamos dicho, son cosas muy diferentes. El hambre es cuando uno realmente necesita alimento. El apetito es cuando la persona no necesita comer, pero tiene ganas. Entonces, el Rambam dice que hay que tratar de que los intestinos estén laxos, casi al borde de la diarrea. Es una norma general de la medicina. Siempre que se sufre constipación o se defeca con dificultad, aparecen las enfermedades severas. Eso es algo comprobado hasta hoy en día. Intuitivamente las madres cuidan a sus hijos de eso, pero uno después con el tiempo se va olvidando. Entonces, dice, por lo tanto, cuando uno percibe que sus intestinos se han debilitado y carecen de la fuerza del empuje, consultará a los médicos para que le prescriban con qué sanarlos, con cuál conforme su temperamento y edad. Hoy los médicos cuando pasa algo así, uno va a la salud pública y Dice Miuccio. perdón, Con permiso, Rabino, sí, disculpe, pero mi esposo se está sintiendo mal. Vamos a interrumpir el meeting. adelante, ¿qué le pasó? Está sudando frío, parece que no se está sintiendo bien y Bueno, necesito asistirlo. atendelo y que tenga refuerzo lema. Después Amén, amén. contame cómo está. Adiós. Ok, perfecto, bye. Adiós, shalom. Shalom. Bueno, les atención que haya refuerzo lema para Daniel Ben Abraham. No, vamos a poner una moneda de acá para que haya refuerzo lema para Daniel Ben Abraham. Un gran amigo de Miami que estudia siempre con nosotros junto con su esposa Lea. Después dice, el esfuerzo moderado es bueno para la salud física, pero el esfuerzo excesivo, así como el reposo, dañan el cuerpo. En épocas de calor solo se debe esforzar un poco y en las de frío un poco más. La persona obesa precisa esforzarse más que la delgada. Muy bien. Entonces, vamos a dejar esta charla por hoy. Hay muchas normas más que vamos a continuar la semana que viene o en otras clases. Y después el Shulchan Aruch viene con la explicación de las cosas prohibidas por entrañar peligro y después habla acerca de la tzedakah, que es muy, muy importante. Así que, bueno, continuamos la próxima. Besat Hashem. Que todos tengan una hermosa semana.